juntos en la congregación, es bueno obviamente congregarnos. Cada vez que nos reunimos, la iglesia del Señor se levanta y le dice: Señor Jesús, ven. La novia le dice: ven, Señor Jesús, te anhelamos fervientemente. El título de esta prédica es Los dones espirituales. Amén, lo puedes ver ahí en las pantallas. Muy bien, así que la pasada semana hemos estado compartiendo la palabra acerca de arder por el nombre del Señor. Era una palabra que la pastora Angie nos compartía en la casa de oración. Y amados, qué importante es de que todos nosotros dejemos de que el Espíritu del Señor pueda incendiar, si se puede decir, nuestro corazón de amor por el nombre del Señor. De hecho, la palabra dice que el Señor Jesús en una ocasión les dijo a los discípulos: yo vine a echar fuego a la tierra y cómo quisiera que ya esté encendido. Y es como que uno diría: ¿cómo, Señor? ¿No? O sea, ¿cómo que fuego? ¿Qué quieres quemar? ¿No? Pero él decía: no, el fuego del Espíritu. Ese fuego del Espíritu es el que tiene que incrementarse en cada uno de nosotros. Cuando hay el fuego del Espíritu de Dios en tu corazón, de repente tú sientes un amor extremo por las cosas de Dios. En otras palabras, tú tienes pasión por Jesús, como tú puedes ver tal vez ahí en este banner, ahí en mi mano izquierda. Cuando de repente dejamos de que el Espíritu de Dios arda en nuestras vidas, somos apasionados por el nombre del Señor. Amén. Y lo cierto es de que el Señor quiere avivar dones espirituales en medio nuestro. Yo quiero animarte de que en esta mañana, a través de esta prédica, tú puedas realmente dejar de que el Espíritu Santo avive esos dones espirituales que Él ha derramado para sus hijos y sus hijas en medio de la tierra. Digamos fuerte: dones espirituales. Vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Wow, y acá Pablo empieza a hablar acerca de los dones espirituales. De acuerdo a esta versión de la Nueva Traducción Viviente, lo describe como las capacidades especiales que el Espíritu nos da. Amados, cada uno de nosotros, cuando nos convertimos, recibimos dones espirituales de parte de Dios. ¿Sabías eso? El día en el cual tal vez tú recibiste al Señor en tu corazón, el día en el cual tú te llegaste a bautizar, el Espíritu Santo te bendijo con dones espirituales. O sea, hay dones de parte de Dios, esas capacidades especiales que se vienen a activar en nuestros corazones. Y es acá en el capítulo 12 cuando Pablo empieza a explicarlos. Versículo 2 dice: ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Wow. Y acá Pablo está diciendo, ¿no? Cuando no conocíamos a Dios, de repente caíamos en la idolatría, nos dejábamos llevar fácilmente por el mal camino, éramos arrastrados a rendir culto a ídolos mudos, a estatuas, a un montón de cosas que, o sea, no tienen vida, no escuchan, no ven, ni hablan. Y Pablo dice: gracias a Dios que ustedes han abandonado esos malos caminos. Y ahora enfóquense en las capacidades especiales, en dones espirituales. Versículo 3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces Pablo empieza a hacer una introducción en el capítulo 2 y dice de que todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, en sus corazones, nadie maldice el nombre del Señor, porque ya tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en segunda instancia dice de que solo por el Espíritu del Señor nosotros podemos incluso decir de que Jesucristo es el Señor. Amén. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, wow, hay una revelación a tu vida. Y esa revelación es de que reconocemos de que Jesucristo es el Señor. Él es el amo, el dueño, el rey, el todo de nuestras vidas. Entonces, cuando hay una persona que le dice Jesús es el Señor, que le dice Señor, tú eres el todo de mi vida, es una señal de que el Espíritu Santo ya está en tu corazón. Versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Wow.
Y vamos en esta mañana a indagar acerca de esos dones espirituales que vienen a ser 9. Amén. Entonces Pablo en el versículo 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero ¿quién los da? El Espíritu. El Espíritu del Señor dice que es la fuente de todos ellos. Incluso Pablo dice, si alguien anhela dones espirituales, pídaselo al Espíritu Santo. Él es el que imparte estas capacidades especiales. Versículo 5. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Digamos fuerte, al mismo Señor. Amén. Hay muchas formas de servir al Señor. Y tú lo puedes hacer a través, obviamente, de tu profesión que el Señor te dio. Si tú tienes alguna habilidad, algún talento musical, de repente si a ti te gusta cantar y lo haces bien, tocas algún instrumento, como te decía, si tal vez tú honras al Señor con tu carrera, tu profesión, todo eso es un servicio. Y vale la pena honrar al Señor con todas las habilidades que Dios nos ha provisto. Amén. Y acá dice de que en esas distintas formas de servir, todos servimos al mismo Señor. Siempre y cuando todos lo hagamos con el corazón correcto. Siempre y cuando todos digamos, Señor, lo que voy a hacer, lo voy a hacer de todo corazón para ti y no para las personas, estás sirviendo al nombre del Señor. La clave en el servicio es de que siempre tengamos presente de que la recompensa viene de parte de Dios. Hay un mal en medio de la iglesia del Señor, ¿no? Y me refiero, en todo el pueblo del Señor en general, y es de que cuando nos acostumbramos a servir por mucho tiempo, es como que a veces nuestro orgullo, nuestro ego empieza como que a crecer, y a veces ese orgullo nos lleva al engaño de creer de que merecemos algún tipo de reconocimiento. Por supuesto de que sí es bueno reconocer siempre a los hermanos que sirven al Señor. Amén. De hecho, el mayor galardón que podemos recibir es el que viene de parte de Dios. El Señor siempre va a honrar a aquellos que lo sirven de todo corazón. Amén. El Señor siempre va a recompensar a sus hijos, su fidelidad. Pero no te dejes engañar cuando de repente tú dices, sí, pero yo tengo años de servir al Señor, ¿y por qué nunca me reconocen? ¿Por qué nunca me hacen algo? Me dan un aplauso por lo menos, ¿no? No, la recompensa viene del Señor. Pero si algún día, digamos, decimos, amados hermanos, reconocemos la vida de Sarita, wow, qué hermana en la fe, la vida de Sonia, la vida de Anita, de Ariel, de Susi, de cada uno de ustedes, no está mal. La Biblia dice, den honra al que merece honra. Pero en ningún momento te dejes engañar por ese orgullo que de repente te hace creer que eres merecedor de algo. La Biblia dice de que somos siervos inútiles y que hacemos lo que se espera que hagamos. Oh, amados, en medio del servicio y de esas capacidades especiales, entendamos de que lo hacemos para el nombre del Señor. Y la recompensa viene solo de Él. No esperes mucha recompensa en la tierra. Espera el galardón que viene de parte del nombre del Señor. La Biblia declara de que un día todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo. Y en ese tribunal todos vamos a dar cuentas de nuestras acciones. Un día se te va a preguntar, ¿creíste en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué hiciste para la novia del Señor? Es como que uno puede decir, no, pero es que mi familia, es que mi trabajo, y todas las excusas que puedas poner no van a valer. Porque frente a ese tribunal, wow, todos vamos a rendir cuentas. Y de acuerdo a lo que hayamos hecho para el nombre del Señor, dice la palabra, de que vamos a ser juzgados. Amén. ¿Vale la pena servir al Señor? Amén. Por supuesto que sí. Nada de lo que hagamos por el nombre del Señor es en vano. Ahora nota lo que dice el versículo 6. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. ¿Cómo actúa Dios? De maneras diferentes. Es lo que se conoce como la multiforme gracia de Dios. Como que a veces creemos de que todos los hermanos hagan lo mismo que nosotros hacemos, y no es así. Porque la multiforme gracia de Dios opera de distintas maneras. Y así cuando Pablo dice, ¿acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son apóstoles, pastores, evangelistas, maestros? No. Cada uno de nosotros tenemos una función específica en la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos sumamente importantes.
Y es por eso de que a la hora de servir al Señor, todos juntos tenemos que servirlo y trabajar en equipo. Digamos fuerte, trabajar en equipo. Dios necesita de que tu vida se active a favor de la iglesia. No seas un cristiano o una cristiana pasiva, ¿no? Que sí, wow, qué bonito, no me siento, veo y me voy, ¿no? No, necesitamos tu ayuda, pero al máximo. Necesitamos de que tú te actives en la obra del Señor. Amén. Versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¡Wow! Y esto tenemos que entenderlo a cabalidad. Esos dones espirituales, el Señor te los da a ti para el beneficio de la iglesia en general. Para que a través de ese don espiritual nos ayudemos mutuamente, nos podamos bendecir. Quiere decir que realmente tu vida no es una casualidad en la iglesia del Señor, sino de que el Señor te ha levantado, te ha puesto con un propósito. Y ese propósito habla de que tú estás para ayudar mutuamente a tus hermanos en la fe. Y acá hay una tremenda bendición. Cuando tú te activas en el servicio para el Señor, dejas de verte a ti mismo, dejas de enfocarte en tus problemas, de que a mí me pasa todo, ¿por qué yo? Y de repente de enfocarte solo en ti. A la hora de servir, empiezas a levantar la mirada y empiezas a enfocarte en los que te rodean. Y tu vida empieza a ser de bendición para los que te rodean. Y es ahí cuando realmente el Señor empieza a levantar hombres y a mujeres. ¿Para qué? Para que venga la ayuda mutua. ¿Será que nos necesitamos los unos a los otros? Siempre nos vamos a necesitar. O amados, incluso nosotros como pastores como Angie o con Angie necesitamos incluso de cada uno de los discípulos, porque todos venimos a ayudarnos mutuamente. No es de que hay un super pastor, ¿no? Que todo lo puede solo y que wow, y sale adelante él solito, no. Si no fuese porque hay hombres y mujeres que se levantan en el nombre del Señor, wow, realmente no podría la iglesia seguir adelante. Son esas capacidades especiales, dones espirituales que se tienen que activar en cada uno de nosotros. Versículo 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Y ya desde el versículo 8 empezamos a nombrar cuáles son esos dones espirituales. El primer don espiritual habla acerca de dar consejos sabios. En otras versiones dice palabra de sabiduría. A ciertas personas el Espíritu Santo los va a capacitar con esa facultad de dar consejos sabios. De repente es como que hay gente que no sabe qué hacer, cómo actuar, qué decir o a dónde ir. De repente se levanta un hijo de Dios con consejos sabios, es palabra de sabiduría. De repente el Señor te va a empezar a usar de esa manera. Que el Espíritu Santo imparta sobre tu vida en esta mañana consejos sabios. Y que de repente no es como que alguien te dice, necesito que alguien me pueda dar guía. Y tú te dejes usar por el Espíritu del Señor y empieces a dar esa guía. Y la persona quede pero con la boca abierta y diga, no, wow, qué palabra de sabiduría. Necesitaba escuchar ese consejo. Y es una respuesta de parte del cielo. Primer don espiritual que nos ayuda mutuamente es aquellas personas que tienen de parte de Dios la sabiduría para dar consejos, para dar guía. ¿Sabes cuál es el mal mayor en medio de la tierra? Que muchas veces el ser humano pide consejos, pero a las personas incorrectas. Se va a buscar consejos a las personas mucho menos indicadas. Y esas personas hasta llegan a ser instrumentos del enemigo para llevarte por malos caminos. Gente malintencionada que te va a decir, pero por supuesto, divorciate, separate, o por supuesto, métete con tal persona, nadie se va a enterar. Consejos que vienen directamente desde las esferas del infierno para hacerte desviar de los caminos del Señor. ¿Será de que es muy importante de que se levanten personas con consejos sabios? Oh, amados, necesitamos de que en medio de la iglesia se levanten personas que tengan el don de palabra de sabiduría, que den consejo sabio, consejo inspirado en la palabra de Dios. No mi parecer, no mi criterio, es que pienso, creo, no. Un consejo que venga desde el mismo trono de Dios,
que te dé esa guía y esa dirección. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Entonces el primer don espiritual que estamos compartiendo en esta mañana es el don de palabra de sabiduría, que es dar consejos sabios a las personas. ¿Cuál es el requisito? Ser lleno del Espíritu Santo. Y en esa llenura del Espíritu tú vas a poder aconsejar de parte del Señor a las personas. Amén. Segundo don espiritual. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. ¡Wow! Y en otras versiones dice palabra de conocimiento. ¿A qué se refiere este don espiritual? Este conocimiento especial habla de que de repente el Espíritu de Dios te revela un acontecimiento que era incierto o que de repente otras personas no lo saben. Pongo un ejemplo. El don de palabra de conocimiento habla acerca de que de repente tú estás ahí orando y el Espíritu Santo te pone en el corazón de que hay una persona en este lugar que se encuentra muy adolorida de la espalda. Y tú dices, wow, Señor, y el Señor te lleva a orar por una persona específica que está dolorida de la espalda. Ese es un conocimiento especial. O sea, tú no sabes quién es y hasta el Espíritu Santo te puede decir, sí, y esa persona está vestida con una chamarra roja. Wow, y entonces tú empiezas a fluir y te acercas a la persona de la chamarra roja y le dices, hermano, ¿puedo orar por tu espalda? Y la persona dice, wow, pero ¿cómo sabes que me está doliendo la espalda? Ese es el conocimiento especial, que es un don de parte del Espíritu del Señor. Es un conocimiento especial que viene a manera de revelación del Espíritu Santo. Las personas que tienen este don fluyen para que realmente puedan darle en el clavo, si se puede decir, o acertar en el punto específico cuando una persona está en necesidad. Esta persona generalmente fluye y dice, wow, hay una persona que de repente ha sido lastimada en tal área en su vida, en el área sentimental. Y es a tal grado que se puede llegar a desarrollar este don espiritual, que tú puedes decir, sí, y siento que en este lugar hay una persona que se llama Claudia y ha sido afectada hace 2 años, en el mes de marzo. O sea, con una palabra pero tan certera que la persona dice, wow, ¿cómo sabes eso? Es un conocimiento especial que viene de parte del Espíritu de Dios. ¿O será que hace falta ese tipo de personas con ese tipo de capacidad? O que el Señor las levante en medio nuestro. Capacidades especiales, dones de parte del Espíritu del Señor. ¿Cuántos anhelan ese don? O aunque sea de bendición. O amados, imagínate cuántas metidas de pata hay en la tierra, gente que va a consultar a adivinos o a brujos para que les resuelvan la vida, por falta de hombres y mujeres que no se han levantado en la iglesia del Señor con el don de conocimiento, palabra de conocimiento. Y qué terrible es de que alguien no diga, pero es que sí, le he ido a consultar a un brujo, le he ido a consultar a un hechicero, un adivino. El que tú caigas en esos pecados, dice la palabra de Dios, que es una aberración en contra del nombre del Señor. Yo te doy un consejo en esta mañana: en ningún momento cometas semejante atrocidad de ir a consultar a divinos o a consultar tu horóscopo. No, che, ¿cómo te va a ir el día de hoy? Adquiramos sabiduría. Amén. Versículo 9. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y este es el tercer don espiritual. En otras versiones dice el don de fe. Todos, amados, cuando nos convertimos al Señor tenemos un don de fe, tenemos una medida de fe que hemos recibido de parte del Señor. Pero hay un don especial que habla acerca de gran fe. Es un don que de repente esas personas se animan a creer por cosas sumamente, pero grandes de parte de Dios, y las reciben. Este tipo de personas empiezan a orar y dicen, vamos a creer, hermano, por una gran cosecha, vamos a creer por milagros, y realmente Dios les responde, porque han adquirido un tipo de nivel de fe que realmente es mucho mayor al resto de los demás. Entonces realmente vale la pena cuando tú oras y le dices, Señor, aumenta mi fe. Oh Espíritu Santo, yo anhelo tener el don de fe, creer por cosas mayores, cosas que solo el Espíritu del Señor puede llegar a realizar. Oh amados, que Dios te levante en el don de gran fe. Amén.
o creer por cosas sobrenaturales, respuestas divinas de parte del Señor. Cuando estas personas se levantan y empiezan a orar, reciben esas respuestas de parte del Señor y uno dice, wow, qué bendición eres para la iglesia, porque tú te animaste a creer por eso, cosas que parecían imposible, nadie se atrevía a creer por algo así, pero debido a tu gran fe, el Señor respondió desde los cielos. Amén. Qué bendición es realmente tener ese don de gran fe. Dice a continuación el versículo 9, y alguien más, ese único espíritu, le da el don de sanidad. El siguiente don es el don de sanidad. Cuando tú empiezas a orar por una persona en el área específica de la salud y el Señor la sana, el Señor la restaura. Oh, amados, tenemos esa habilidad, esa capacidad especial de parte del Señor, que de repente hay algún hermano que está delicado de salud y tú puedas decir, hermano, ¿puedo orar por ti? Y hablamos palabra de sanidad. Y a través del Espíritu del Señor, la salud es restablecida. Qué tremenda bendición, ¿sí o no? Oh, amados, necesitamos de que en medio de la iglesia del Señor se levanten personas con el don de sanidad. Oh, realmente creamos y digamos, Espíritu Santo, imparte en mí ese don de sanidad. Oh, amados, si realmente nos activáramos en este don, imagínate cuántos hospitales serían sumamente bendecidos. Estarían vacíos, ¿sí o no? Incluso los doctores estarían pidiendo trabajo, ¿no? Dirían, necesitamos clientes. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios están sanando a todas las personas. Amados, aquellos que tienen el don de sanidad, recordarán de que en las Escrituras se menciona de que al Señor incluso le tocaban el borde de su manto y quedaban sanos. Y el Señor decía, ¿quién me ha tocado, no? Porque sentí que de mí salió poder para sanar. Amados, es tanta obviamente la gloria, la presencia de Dios sobre la persona que tiene el don de sanidad, que incluso la misma ropa se nos puede impregnar con la unción del Espíritu Santo. De repente cuando tú, no sé, te echas un perfume, la ropa se te puede impregnar del perfume, ¿sí o no? Cuando de repente tú ingresas a un lugar donde hay una persona que tiene el pésimo hábito de fumar, lamentablemente ese humo se te puede impregnar en la ropa, ¿sí o no? Amados, en el mundo espiritual funciona algo similar. Es tanta la unción y la presencia de Dios que se nos impregna hasta en la ropa. Y alguien puede agarrar incluso tu chamarra y ser sano, sin ni siquiera que hayas orado por esa persona, porque puedes llegar a tener el don de sanidad. Entonces tú dices, no, me está haciendo frío, sí, toma, hermano, te presto mi chamarra, no, mi saco, lo que sea, y la persona se la pone, es sanada completamente de cualquier malestar. ¿Te das cuenta qué glorioso es de que nos activemos en los dones espirituales? Amén. Vale la pena, amados, cuando nos involucramos con el Espíritu Santo de Dios. Versículo 10. A uno le da el poder para hacer milagros. Y este es el siguiente don espiritual. El don de hacer milagros habla acerca de que, wow, tú estás llamado a hacer señales de parte del cielo sobre la tierra. ¿Qué es un milagro? Por ejemplo, hallar una moneda en la boca de un pez. Lo que el Señor hizo, ¿no? En una ocasión se le acercaron los discípulos al Señor y le decían, Señor, nos están viniendo a cobrar impuestos, ¿no? Y el Señor les dijo, muy bien, vayan, pesquen, abran la boca y ahí va a estar la moneda y la cantidad necesaria para pagar los impuestos. Eso es un milagro, ¿sí o no? De que de repente tú empieces a orar por los alimentos en tu hogar, en tu casa, y los alimentos se multipliquen. Que tú abras tu refrigerador y la carne se haya multiplicado, las verduras, la fruta. Ese es el don de hacer milagros. De que de repente tú vayas, ¿no?, a orar por alguna casa, algún hogar, algún pariente, alguna amistad. Tú declares la bendición del Señor y de repente los panes empiezan a multiplicar. Oh, amados, en una ocasión me acuerdo de que estábamos celebrando un año nuevo, les hablo no antes de la pandemia. Me acuerdo de que había una gran cantidad de personas mayor a las que se habían inscrito, ¿no? Nos mirábamos con Angie y decíamos, ¿de dónde vamos a sacar, pero literalmente, más comida para los que están llegando en ese año nuevo? Me acuerdo que en la sala donde se estaban preparando los alimentos, unos hermanos empezaron a orar. Dijeron, Señor, necesitamos de que realmente los multipliques. Me acuerdo que la sala, amados, donde se estaban preparando los alimentos, se iluminó de una manera especial.
Y hasta el día de hoy fuimos testigos de cómo el Señor multiplicó la comida que se estaba preparando en las ollas y en todo lo que estaba sirviendo para todas las personas. Nunca supimos cómo realmente, se llegó a multiplicar, fue un milagro. Eso es obviamente tener el don de hacer milagros de parte del Señor. Amén. Que en situaciones extremas, situaciones imposibles, una persona se levante con el don de milagros y diga: Señor, oramos por una respuesta divina en esta situación, y acontezca un milagro. De la noche a la mañana Dios responda de formas asombrosas. Entonces el don realmente de hacer milagros se tiene que activar en medio de la casa del Señor. Siguiente don, ya otro, la capacidad de profetizar. Hay gente que tiene el don de profecía, y ustedes saben de que la pastora Angie influye mucho, ¿no?, en el don de profecía y el ministerio profético. Una cosa es el don y otra cosa es el ministerio. Pero hablando específicamente del don de profetizar, habla de que tú empiezas a hablar de parte del Señor lo que Él quiere declarar en medio de la tierra. Ese es el don de profecía. El don de profecía habla de que de repente tú empiezas a orar por una persona, Dios te da una palabra específica y le dices: hermano, el Señor está sanando tu pasado, está sanando lo que has vivido en tal acontecimiento, aquella persona que te ha hecho tanto daño, y empiezas a fluir en una palabra de revelación de parte del cielo. Empiezas a profetizar, incluso a declarar lo que Dios va a hacer en el futuro con esa persona. Y de repente es como que la persona que tiene el don de profecía viene y dice: Rainer, sobre tu vida Dios va a hacer esto de acá a 2 años, y Dios lo va a hacer de esta manera, y uno empieza a recibir, y es ahí cuando Dios empieza a revelar lo que Él va a hacer en el futuro. Entonces el don de profecía, amados, habla de que realmente Dios empieza a traer también dirección sobre la tierra. ¿Cuántos anhelan ese don igual? Amén. El don de profecía habla de que realmente Dios empieza a hablar a través de su espíritu a las vidas y a las personas, para traer guía en el futuro, sanar el pasado y seguir actuando en el presente. Ese es el don de profecía. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Ese es el siguiente don. En otras versiones lo menciona como el don de discernimiento de espíritu. La persona que fluye en el don de discernimiento de espíritu empieza de repente a decir: sí, hay un espíritu acá que está distrayendo a las personas. Hay un espíritu tal vez, obviamente, de acá que está, un espíritu de mentira, por ejemplo. Y esa persona tiene un discernimiento, pero asombroso, para discernir qué espíritu está trayendo malestar a ciertas vidas. Entonces hay ese tipo de don espiritual que nos lleva a discernir qué espíritu tenemos que reprender, atar y expulsar en el nombre de Jesucristo. Pero también nos da la capacidad de discernir si tal mensaje viene de parte de Dios o viene de parte de las tinieblas. Amén. Generalmente cuando se va a hacer una liberación, la persona que tiene el don de discernimiento de espíritu le da pero en el clavo, ¿no? Mientras todos podemos estar, no sé, lanzando, no sé, como que balas, ¿no?, a todo lado, reprendiendo, atando, la persona de don de discernimiento de espíritu dice: está espíritu inmundo, espíritu de idolatría que en esta persona, sales en el nombre de Jesús, y se acabó la liberación, porque le da en el clavo, le da en el punto específico. Amén. Dice a continuación el versículo 10: todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, y en otras versiones dice el don de lenguas. Son dones espirituales. Tú empiezas a hablar en lenguas espirituales, y es un idioma que solo se lo entiende a través del Espíritu. No sé cuántos de ustedes hablan en lenguas, pero cuando uno habla en lenguas espirituales, dice la palabra de que incluso el enemigo no entiende lo que estamos hablando, y él se confunde. Es por eso que es muy importante hablar en lenguas. En Romanos dice de que cuando hablamos en lenguas espirituales, incluso nuestro espíritu se fortalece. Entonces es muy importante igual anhelar el don de hablar en otro tipo de idiomas desconocidos o de lenguas espirituales. Mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Entonces está
también el don de interpretación de lenguas. De repente hay un hermano que empieza a orar en lenguas, ¿no? Y el hermano que puede interpretar esas lenguas empieza a dar el mensaje que el Señor está dando a través de esas lenguas espirituales. A través de todo esto, amados, te das cuenta de cuánta necesidad tenemos de desarrollarnos en los dones del Espíritu. Amados, la iglesia del Señor está para bendecir la tierra. Estamos para ayudarnos mutuamente, para bendecirnos. Si de repente se levanta una persona con necesidad en medio de la iglesia, necesitamos de que los dones espirituales fluyan en el nombre del Señor. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Amén. El versículo 11, para finalizar, dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces nuestra misión es orar y decir: Espíritu Santo, dame dones espirituales. Pablo dice: anhelen los mejores dones. Anhelen de que el Espíritu Santo los bendiga y los active en esos dones espirituales. Y al finalizar este capítulo 12, en el versículo 27, quiero que noten lo que dice a continuación. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Los que tienen el don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Los que hablan en idiomas desconocidos. ¡Wow! Y después de que Pablo explica los dones espirituales y hace énfasis de que nos necesitamos los unos a los otros, antes de ingresar en el capítulo 13 dice: pero hay algo mejor, que es el don de amar a las personas. Y Pablo dice: pueden tener todos los dones espirituales, pero si no tengo amor, de nada sirve. Amados, el mejor don, igual que podemos anhelar de parte del Espíritu del Señor, es el de ser llenos del amor de Dios. Que tu vida sea un reflejo del amor del Señor en la tierra. Que podamos amarnos los unos a los otros, podamos transmitir ese amor divino que puede sanar y restaurar a las personas. Yo te animo en esta mañana que realmente, como Pablo dice, anhelemos los mejores dones. Y para terminar, quiero que puedas leer la siguiente frase en la pantalla. Todos los dones y ministerios tienen el propósito de edificar a la iglesia. Amado, eso quiere decir que tu vida, la mía, todos nosotros tenemos el propósito de edificar a la congregación Cabot. ¿Sabías eso? Todos tenemos que ayudarnos. Es tiempo de esforzarnos más por la iglesia del Señor. Esforcémonos por la congre. Esforcémonos por la casa que el Señor nos ha dado. Amados, si tu vida se levanta, vas a ser de gran bendición a todos los que te rodean. Y en esta mañana yo declaro de que el Espíritu del Señor trae esos dones espirituales para activarnos a cada uno de nosotros y ser de bendición. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Oh Señor amado, anhelamos los mejores dones. Anhelamos los dones del Espíritu de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en esta mañana.